comentando una cosa y es que ya autorizaron el monitor para esta materia. Entonces el objetivo es que cada vez que yo les publico, como durante el fin de semana, el link de la clase que van a tener conmigo, más abajito les voy a escribir el link y la hora en que van a tener el monitor. ¿Listo? El objetivo es que obviamente aprovechen a esa persona. Esa persona es una estudiante de medicina ya de un semestre avanzado que tiene ciertas facilidades pues para el área de la patología. Entonces él es el que los va a guiar. Obviamente siguen las clases conmigo, pero pues en caso de que necesiten algún tipo de refuerzo o, o que tengan que resolver algún tipo de dudas o que hayan tenido problemas de conexión o bueno, cualquier situación, él va a tratar de acompañar pues las clases en otro horario diferente. El objetivo es que él me da esa información, el día, la hora y el link, y yo se los publico para que el que quiera entrar, pues va entrando. Tengan en cuenta que realmente, pues las notas no han sido lo mejor que digamos del mundo. La verdad, hay estudiantes que en este momento, si cerráramos hoy el corte, no pasarían. Y pues estamos sabiendo que son quizzes, o sea que literalmente solo les estoy preguntando lo que les dije la semana anterior. El parcial que viene la próxima semana, que es el viernes, saben que va por el 40% de la nota, que va a tener información de todo lo que hemos hablado. Entonces, pues el objetivo es que él pueda hacerles el acompañamiento antes del día del parcial, pues para los que quieran. Obviamente no es obligatorio, pero pues si ustedes consideran que están necesitando ese apoyo, sí lo deberían aprovechar. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, el objetivo es que ustedes saben que por cada hora que tienen matriculada conmigo, pues según lo que dice el pensum de esta materia, cada uno de ustedes debería invertir 4 horas adicionales de trabajo individual. Yo normalmente les doy el tema como para ayudarlos en ese aspecto, porque obviamente sé que no es la única materia que ven, que están viendo otras materias y que pues obviamente el tiempo no alcanza. Si tienen un número de horas conmigo y tienen que eso multiplicarlo por 4 para supuestamente obtener el conocimiento que se necesita, pues casi que solo podrían ver la materia de patología. Pero eso no implica que solo se deban quedar con lo que yo les digo, muchachos. Ustedes saben que tienen el libro guía, que tienen que utilizarlo. Cuando ustedes presentan un cuestionario y ustedes dicen, yo considero que me fue excelente y no les fue tan excelente, el sistema les arroja que la nota no es excelente, en ese caso lo que ustedes deben hacer es mirar en el libro lo que se les preguntó. Si a usted le salieron 8 preguntas, usted más o menos sabe que se le preguntó, vayan y revisen el libro. A veces yo creo que me entendieron, ustedes creen que entendieron lo que yo les dije, pero en el momento en que presentan el cuestionario, pues el resultado es diferente. Entonces lo que les digo, no se queden solamente con lo que yo les doy, ¿listo? Traten de apoyarse, a sacar un tiempito para apoyarse en el libro guía. Yo lo que hago es como intentar resumirles todo lo que dice cada uno de los capítulos y preguntarles de lo que les doy en clase, pues como para que no preguntarles por allá lo más rebuscado que tiene el libro. Cada capítulo son en promedio 50 a 60 páginas y pues por lo tanto yo sé que puede que no todos vayan a alcanzar a leerlo, pero lo que sí necesito es que entiendan que necesitan ese refuerzo. Bueno, porque a veces me dicen, no, pero es que todo era correcto, yo respondí todo bien, pero hay muchas circunstancias. Una es que tal vez no leyeron bien las preguntas. Las preguntas yo no las hago por hacerlas. Cuando yo hago los cuestionarios, lo pienso, lo analizo y ya luego formulo la pregunta. Entonces, no respondan a la ligera, lean bien. A veces le digo, ¿cuál de las siguientes no? Y usted no leyó ese no, y entonces usted cree que todas son la opción y contesta cualquier cosa. Entonces,
tenga en cuenta que debe leer bien la pregunta para saber qué es lo que se le está literalmente solicitando que responda. Igual en las respuestas, a veces les digo, disminuye el ATP, aumenta el ATP. Entonces, si no leyeron bien esa diferencia entre disminución, aumento, sí, no, excepto, correcta, se tiran las preguntas que se han dicho en clase, cosas que se han repetido, pero en el momento que ustedes responden, a veces no leen con atención y pues responden mal, ¿listo? Yo espero que eso sea lo que está pasando, porque realmente ayer sí me quedé un poco sorprendida cuando vi las notas del cuestionario de hace 8 días. Hasta donde yo me di cuenta, el tema había quedado más o menos entendido, ya era cuestión de que ustedes lo reforzaran, lo volvieran a leer, volvieran a analizar sus apuntes y y pues obviamente a reforzar con el libro. Ahora tienen el monitor, aprovechenlo muchachos, no es para que él se conecte y se conecte él solo y nadie más. A él también le pueden hacer preguntas. A veces uno no le entiende al docente, pero sí le entiende más fácil a un compañero. O a veces a uno le da pena preguntar en clase, le pueden preguntar a esa persona que pues que ha sacado unas notas muy buenas en patología y por lo tanto quedó como el monitor. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, aunque la nota obviamente es la única forma que tengo para evaluarlos, porque de qué otra forma pues puedo evaluarlos, no se, no se encasillen tanto en si me saqué un 5 o me saqué un 3 o en cuánto me saqué. ¿Listo? El objetivo es que aprendan. Por eso les insisto en que lean del libro adicional a lo que yo les digo. Porque a veces me hacen preguntas que yo digo, pero ¿por qué me están haciendo esas preguntas? En especial cuando es del cuestionario que no, que es que yo dije tal cosa y aquí está tal cosa. Vayan, lean en el libro, analícenlo y ya luego con argumentos, entonces me refutan alguna de las preguntas. Pero es que a veces me dicen, no, es que yo sé que todo lo tengo bueno. ¿Y cómo sabe que todo lo tiene bueno? Si el sistema le dice que no lo tiene bueno, entonces usted hace el esfuerzo, va y lee el libro y con argumentos, entonces refuta las preguntas y en caso de que de pronto sí sea correcto su argumento, pues yo miro cuál fue la situación. Pero en general lo que les digo, cuando yo hago las preguntas es porque ya las he analizado muchísimo tiempo y normalmente yo las hago, las formulo y le pido a otra persona que también es patólogo que la revise y que me dé su concepto antes de cargarlas al sistema. Entonces, para que sepan que cuando se presente de pronto la nota que ustedes no quieren, pues tienen que ir a ver qué fue lo que pasó. Bueno, siendo así, hoy vamos a terminar el tema de, Profe, oigo, Profe, qué pena que eh, la interrumpa. Ah, dale, no, Camila, pásala. no hay posibilidad de que usted, obviamente después de cada quiz o algo así, nos envíe los resultados, las correctas, porque a veces uno dice, bueno, nos sacó 3, obviamente le quedaron unas malas, pero uno no sabe en qué falló o en qué quedó bien para poder reforzar ese tema. sí, yo entiendo esa situación. Lo que pasa es que no es un cuestionario único. Lo normal es que yo suba a la plataforma un número de preguntas, eso es como un banco de preguntas. Literalmente yo le subo a la plataforma 40 preguntas y le doy la orden al sistema de que al azar escoja 8, pues el cuestionario ha sido de 8, que al azar escoja 8 y se las ponga a cada uno de ustedes. Ustedes han visto que aunque estén de pronto en el mismo sitio, que se compartan ahí como el internet, que tengan esa conexión el uno con el otro, no les salen las mismas preguntas. Entonces, para esa situación, literalmente tendría que entrar yo a cada uno de los cuestionarios y mirar qué le preguntó el sistema a cada uno de ustedes. Lo que les digo, todo lo que yo les pregunto se los doy en clase. Cuando tengan una nota que no, pues que usted dice, ve, yo por qué me saqué esto tan poquito, ¿qué fue lo que pasó? Antes de pronto entrar a hacer un juicio de que es injusto, de que hay errores del sistema, lo que deben hacer es que usted por lo menos sabe cuáles fueron las 8 preguntas que le hicieron. Puede que usted no se las haya memorizado, pero usted dice, a mí me preguntaron de arteriolosclerosis. Entonces, venga, yo miro en el capitulito qué dice. Entonces, así les queda claro. Mi objetivo no es como
que usted sepa la pregunta. Ayer me pasó una situación y es que me di cuenta de que una estudiante le está tomando fotos a las preguntas. Eso por un lado es algo que no deben hacer porque eso es ilegal. Y otra cosa es que el objetivo no es que ustedes solamente sean capaces de responder las 40 preguntas que yo tengo en mi banco. El objetivo es que ustedes entiendan el tema y por lo tanto sean capaces de responder cualquier pregunta que se haga de ese, pues no de ese banco, de ese tema. Tengo estudiantes con 5. Tengo una estudiante o 2, creo que son 2 estudiantes mujeres que tienen en este momento la nota en 4.8. No importa que la tengan en 4.8 o que la tengan en 3.2, lo que importa es que estén entendiendo, es que usted tenga los argumentos para decir, ah, sí, me quedaron buenas, yo eso lo había entendido. Y lo que les digo, si les quedan malas, antes que ponerse como a decir, no, pero es que yo entendí otra cosa en la clase, revisen el libro. O por lo menos pues así hacía normalmente uno. Cuando algo le quedaba malo, uno iba y miraba en el libro y si contra el libro uno decía, no, pero es que aquí dice lo que yo respondí, en ese momento uno con argumentos le sostiene a un profesor que hay un error. Pero pues, o sea, si me van a sostener que literalmente me dijeron, es que yo sé que están buenas. Y yo entro y miro, efectivamente no están las respuestas correctas. Yo cuando lo hago lo comparo contra el libro nuevamente, o sea, yo sí me tomo la molestia de mirar cada una de las preguntas contra el libro para ver si hubo algún error y no hubo ningún error. Entonces, literalmente me tocaría a cada uno de ustedes ponerme a ver cuál fue la pregunta que le quedó mala para que usted vaya y la analice. Y eso pues es algo que obviamente no voy a hacer porque no tengo el tiempo para ponerme a ver cada uno de los cuestionarios. El objetivo es que estén entendiendo. A mí me preocupa es porque yo veo que hay unos que participan activamente. O sea, me da la impresión. A veces me da la impresión de que como que siempre son los mismos, pero pues bueno, de pronto los otros son un poco más tímidos o cualquier cosa. Pero ustedes tienen que entender que son los médicos. Yo a los de enfermería, odontología, no les puedo exigir lo mismo. Yo no les puedo decir, aunque hago lo mismo, les doy el tema y les pregunto de lo que les doy, ¿cómo les digo yo a ellos, vaya, leas el capítulo de patología de la Robbins? Pues no, eso no lo puedo hacer porque hasta a veces yo misma me pregunto, pero estos muchachos no tienen bases en histología, en embriología, en anatomía, o sea, yo ni entiendo muy bien. Pero ustedes sí tienen todas las bases. Entonces, más que de pronto el deseo de uno decir, no, pero es que ¿cuál fue la que me quedó mala? Lean, muchachos, lean del libro. ¿Listo? Ya cuando ustedes tengan argumentos, me preguntan y yo les respondo. Pero tienen que tener argumentos del libro guía. Bueno. Entonces, Profe, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? oigo. Una duda de ayer es que en la última parte cuando vimos la muerte súbita cardíaca por la fibrilación ventricular, Sí. yo tenía una duda de esos pacientes que generalmente son como deportistas, pero pues deportistas que no tienen como, o sea, no tienen una enfermedad como aterosclerótica ni nada, y de la nada como mueren como de un infarto fulminante, pero, o sea, sin enfermedad como aterosclerótica o otra como, no sé si eso es como por algo congénito o por qué se dan esos casos. A veces sí puede ser lo que tú mencionas de algo congénito, a veces ellos sí tienen, o sea, en general el sistema de conducción cardíaca lo conocemos tal como lo explicamos ese día, pero hay gente hay personas en general que pueden tener como unas ramas anormales, literalmente pueden tener como sistemas de conducción como aberrantes. Y obviamente el hecho de que una persona esté sometida a un esfuerzo cardíaco intenso puede generarles como ese disparo de algún tipo de arritmia. Adicionalmente hay que tener en cuenta que ellos pueden consumir algún tipo de medicamentos, algún tipo no sé, de sustancias, proteínas o lo que sea como para tratar de estimular su mejor rendimiento físico y eso también puede en algunos momentos disparar estados de arritmia, porque el corazón ya está adaptado a ciertas condiciones. Entonces, cuando se genera esa como sobrecarga de proteínas o de algún tipo como de
pues de esas cosas con las que a veces se ayudan para doparse o para tener un mejor rendimiento pues físico, eso puede disparar ese tipo de situaciones. Puede disparar los eventos de arritmias como iatrogénicas, que el paciente no tenía nada realmente en un principio, pero fue disparado por eso. Casi siempre cuando es con exceso de calcio, ellos pueden tener ese fenómeno. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es miocardiopatías, todo lo que es el grupo de pericarditis y tumores cardíacos. Bueno, y con eso cerramos todo lo que tiene que ver con corazón. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que cuando uno dice miocardiopatía, es diferente a cuando dice cardiomiopatía. ¿Listo? Aunque uno dice, pero esa es la misma cosa al revés. Pero resulta que no. Cuando uno dice cardiopatía, se refiere a un daño en el funcionamiento del corazón que, digamos así, se origina de una forma adquirida. Es decir, la placa aterosclerótica, la arritmia porque el paciente se infartó, la insuficiencia cardíaca, esos son cardiopatías. Pero cuando uno dice miocardiopatía, está haciendo referencia a un conjunto de enfermedades que se caracterizan porque son casi que congénitas. ¿Listo? Esa es la diferencia. Las miocardiopatías es algo con lo que el paciente ya venía de base, no que lo fue adquiriendo en el transcurso de la vida. Aún así, pues obviamente como estamos hablando del mismo órgano, van a compartir como similitudes con lo que vemos normalmente, o sea, con lo que vemos normalmente en las cardiomiopatías. Bueno, entonces, se considera que las miocardiopatías existen de 3 tipos. Ahí en esa imagen logran observar que tenemos el primero que es el corazón normal, el otro que es lo que llamamos miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, casi siempre son de características congénitas, casi siempre es algo que el paciente adquirió pues desde que nació. ¿Listo? Vamos a hablar primero de la miocardiopatía dilatada. Como habíamos quedado, si volvemos a recordar el otro bloque que eran los adquiridos, la miocardiopatía dilatada tiene el fenómeno de que el corazón, más bien las cavidades cardíacas, se dilatan. Y al dilatarse, en vez de generarme esa hipertrofia concéntrica, que en este caso la llamaríamos hipertrofia excéntrica, al dilatarse pierden la capacidad de impulsar la sangre. Es decir, disminuyen la fracción de eyección de ese ventrículo. ¿Listo? Se considera que en estos pacientes casi siempre esa fracción de eyección está por debajo del 40%, porque se ha dilatado tanto esas fibras musculares que ustedes saben que por la misma ley de Frank Starling, eso va a terminar es perdiendo fuerza en vez de ir aumentando la fuerza. ¿Listo? Entonces, la principal característica de la miocardiopatía dilatada es ese deterioro en la contractilidad o por lo tanto lo que llamamos disfunción sistólica. Bueno, como ya les dije, la principal causa es genética. Es algo con lo que los pacientes pues les tocó nacer. ¿Listo? Cuando no es de características genéticas, las otras causas que lo pueden originar casi siempre están relacionados con el consumo de alcohol. Bueno, y obviamente esto, pues si se prolonga en el tiempo, si el paciente pues tiene toda una vida con ese tipo de miocardiopatía, la complicación final en ese paciente va a ser la cardiopatía isquémica. Bueno, entonces para que lo recuerden así. La otra que tenemos que es la miocardiopatía hipertrófica. Ustedes lo ven aquí, ahí estará la dilatada, ahí lo vieron como dilatada esa cavidad. Aquí en la hipertrófica volvemos a tener el mismo evento que ya habíamos visto en la cardiomiopatía hipertrófica, que era que
que se generaba una hipertrofia concéntrica del músculo cardíaco. Y al generarse una hipertrofia concéntrica, digamos que la fuerza de contractilidad no se ve deteriorada. ¿Esto qué implica? Que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de esos pacientes permanece conservada, que ustedes recuerdan que lo normal, o sea, normal es en 70, eso es lo máximo pues de fracción de eyección que uno tiene. Entonces casi siempre estos pacientes están por encima del 50%, ¿listo? Entre 50 y 70% conservándose completamente normal. ¿Cuál es el problema de este paciente al tener esa pared ventricular hipertrófica? Su problema era lo que habíamos quedado del llenado ventricular. ¿Cómo? No, nada, Del, profe, lleno, pues ah, ventricular, Que ¿no? no podía relajarse. exactamente. Que como esas fibras están, digamos así, tan gruesas, esas paredes están tan gruesas, entonces el espacio de la cavidad ventricular va a disminuir y por lo tanto no se va a dar el periodo de diástole normal. ¿El periodo de qué? De distensibilidad y por lo tanto de llenado del ventrículo. Entonces ese es el pequeño problema de los pacientes que tienen esta entidad. Bueno, en esta casi siempre es genética y otro tipo de, como de condición que me predispone a esto, pues que ya no sea literalmente genética, son los hijos de madres que han sido diabéticas. Bueno, o sea, son como condiciones muy extrañas que se están presentando en los pacientes. Por eso reciben esa denominación de miocardiopatías. Bueno, ahora, la última, que es la que consideramos como restrictiva, tiene cierta similitud a la que llamamos hipertrófica. ¿Por qué? Porque en esta restrictiva se considera que ya no es si ustedes comparan como esta imagen con esta otra de acá arriba, pues no son como tan diferentes, o sea, con la normal. Si las comparan la restrictiva con la normal, ellas no se ven tan diferentes como si se ven estas otras dos. Entonces, ¿qué pasa en la restrictiva? Su principal causa es que la pared o sea, el músculo, el miocardio, no sufre un estado de hipertrofia, sino que hay algo que se interpone entre las fibras musculares, por eso se llama restrictiva. ¿Qué podría ser eso que se interpone? Entonces ahí tenemos todo el grupo de amiloidosis. Ustedes saben que la amiloidosis es una enfermedad en la cual se genera un depósito anormal de proteínas en ciertos órganos. Y este es uno de esos órganos. Literalmente, esas fibras musculares que las habíamos visto que estaban como interconectadas entre ellas, se empiezan a separar porque empieza a depositarse amiloide. Bueno, ¿quién más puede generarme esto? Los estados de radioterapia. Cuando un paciente recibe radioterapia a nivel de la región torácica, casi siempre a nivel de mediastino, puede ser por cáncer de esófago, por cáncer de tiroides, por cáncer laringio. Finalmente, cuando tiene que, o por ejemplo por cáncer de mama, cuando reciben radioterapia en esa área de torácica mediastinal, esa radioterapia tiene la capacidad de generar fibrosis que se interpone entre las fibras miocárdicas. Eso es lo que conocemos como miocardiopatía restrictiva, que realmente no es en sí la fibra miocárdica la que está mal. Aquí ya sabíamos, aquí se ha dilatado, aquí se ha hipertrofiado y aquí ¿qué pasó? La fibra realmente ya está bien. ¿Cuál es el problema? Lo que se interpuso entre una fibra y otra, que puede ser cualquiera de esas cosas, amiloides o fibrosis. Bueno, en esta, a pesar de esa situación, se considera que la fracción de eyección o la fuerza con que ese ventrículo va a tratar de sacar la sangre no se va a ver tan alterada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Las dos de abajo, hipertrófica y restrictiva, son capaces de conservar la fracción de eyección, es decir, la fuerza con la que sacan la sangre. Su principal problema siempre va a ser para distenderse, para permitir la diástole pues normal. En cambio, en la de arriba,
la fracción de eyección sí se va a ver completamente afectada porque el deterioro es de la función sistólica o de la función contráctil que tiene normalmente el corazón. Bueno, ¿qué tienen en esta imagen? Obviamente esto no se lo tienen que aprender, simplemente es para que lo vean. Aquí lo que les están mostrando es cuáles vendrían a ser esos puntos en los cuales uno tendría como mutaciones congénitas que podrían alterar el funcionamiento normal de mi corazón y por lo tanto llevarme a una miocardiopatía. Entonces, se considera que todo lo que vemos como marcado con rojito, llamémoslo así, marcado con rojito, vienen a ser aquellas proteínas que se encuentran alteradas congénitamente en la miocardiopatía dilatada. Bueno, todas las que vemos aquí como azulitas son las que están alteradas en la miocardiopatía hipertrófica y las que ven en verde es lo que está alterada en la miocardiopatía restrictiva. Entonces, como ustedes ven, es algo congénito en la gran mayoría de los casos. Es algo que literalmente el paciente nace con él, pero obviamente no se vayan a aprender esa cantidad de proteínas porque eso nadie se lo sabe y yo no se los voy a preguntar. Profe, una pregunta. Oigo. Entonces, si digamos en una miocardiopatía dilatada, si es algo congénito, ¿podría ser una alteración en el primer campo cardíaco que desarrolla las aurículas y ventrículos? Exactamente. O sea, eso es desde ese momento que se empieza a generar, digo, desde la embriogénesis. Es ahí donde se empiezan a dar esos daños en la formación de ciertas proteínas que le van a dar esa característica a esas células musculares de que son disfuncionales, ya sea para la sístole o para la diástole. Pero sí provendría desde ahí. Ahora, esta imagen que están viendo acá es de una miocardiopatía dilatada. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Ustedes ven que aquí esta área, que viene a representar obviamente la cavidad del ventrículo izquierdo, se ha tornado un poco más dilatada. Pero si ustedes miran el espesor de esta pared, este no es el espesor normal de un ventrículo izquierdo. Ustedes ven que esto está muy adelgazado. Esa es la miocardiopatía dilatada, en la cual en vez de aumentar el espesor de la pared ventricular o como el grosor, lo que aumenta es la cavidad. Por eso se llama que se dilata. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿sí oigo? entonces cuando hay una diferencia o se podría decir lo mismo cuando se habla de una hipertrofia que también se puede dar por dilatación excéntrica a esta cardiopatía dilatada. O Sí, sea, lo que ¿hablaría les... lo mismo o sería diferente? Bueno, es lo que les acabo de mencionar. O sea, digamos que el resultado final es el mismo. La miocardiopatía dilatada o la cardiomiopatía con dilatación o excéntrica, con hipertrofia excéntrica, digamos que el resultado final para el paciente viene a ser el mismo. Pero lo que necesito que les quede claro es qué lo originó. Habíamos quedado que quién originaba una cardiomiopatía dilatada. ¿Cuál recuerdan ustedes que les genera eso? Una comunicación Los interventricular. factores externos, ¿no? Sobrecarga de volumen. Ajá, un aumento de volumen, puede ser por una comunicación interventricular, bien. ¿Qué más? Una insuficiencia valvular. Una insuficiencia valvular, bien. Esas situaciones es lo que llamamos cardiomiopatía dilatada. Como les acabo de mostrar en esta imagen anterior, acá ustedes no están viendo eso. Acá ustedes no están viendo que sea esa insuficiencia ni que sea esa comunicación. Aquí lo que están viendo es que es un defecto congénito. Es que es algo que viene desde la embriogénesis. Literalmente viene desde la formación de todas las proteínas estructurales y funcionales de la célula. ¿Listo? Entonces, en la dilatada era esto que veíamos rojito. Estas vienen a estar, la distrofina, la desmina, todas las cosas que están acá, están alteradas en ese paciente y por lo tanto se da eso. Realmente la diferencia es lo que les digo. Miocardiopatía casi siempre se debe a una alteración congénita. Cardiomiopatía casi siempre es algo adquirido en la vida. Esa es la real diferencia entre ambos eventos. Pero
pues la conclusión final es la misma. Si tengo la dilatada, que vendría a ser esta, pues el corazón no es capaz de tener la suficiente fuerza para bombear la sangre y el resultado final es que la sangre, que la fracción de eyección pues va a caer. ¿Listo? Listo, profe. Esta pues también es una de miocardiopatía dilatada que ustedes pues obviamente acá ven cómo vendría a ser esa completa cavidad del ventrículo. Esta diferencia sí es una miocardiopatía hipertrófica. ¿Listo? ¿Cuál es la característica? Lo que les decía, que el espesor de la pared es mucho más grueso. Miren el espesor de esta pared. ¿A qué se debe? A la alteración de esas proteínas que veíamos en rojito allá atrás, a algo que casi siempre es congénito. Bueno, entonces, se considera que en este tipo de situaciones, lo que ustedes están viendo como a mano derecha es el corte histológico de eso. Entonces lo que se ve es esa hipertrofia de cada una de las fibras musculares que está generando pues como esa asimetría o esa alteración del espesor de la pared. Bueno, véanla acá también, acá tienen esto, vendría a ser una miocardiopatía dilatada. Obviamente para uno poder diagnosticar esto, ¿qué necesita? Pues por un lado necesita tener la edad del paciente. Por obvias razones, esto se da en pacientes muy jóvenes. Y otra cosa es, casi que eso como cuando le dicen a uno, esto es una enfermedad de descarte, así. Pues si el paciente no tiene factores de riesgo, si el paciente no es adulto, no es fumador, no es hipertenso, no tiene aterosclerosis, no tiene ninguna de esas otras cosas, entonces yo pensaría que viene a ser una miocardiopatía, que fue un defecto congénito con que ese paciente me nació. Acá están viendo lo mismo, esas fibras miocárdicas que están hipertróficas, ustedes ven, esto viene a ser una sola celulita, cada una de estas es una célula, un miocito, que está completamente hipertrófico, que aumentó su tamaño o su volumen, ¿listo? Esta que están viendo acá, ya no es ni la hipertrófica, ni tampoco la dilatada, esta es la restrictiva. Como les había dicho, en la restrictiva el problema no es de las células musculares. El problema es de qué se interpone en medio de esas células musculares. Entonces existen muchas condiciones. Ya les mencioné, amiloidosis es una entidad que se presenta como miocardiopatía restrictiva y la fibrosis por radioterapia es otra. Esta que están viendo acá, este ejemplo, es un paciente que lo que tiene es un depósito excesivo de hierro a nivel, pues obviamente de las fibras miocárdicas. Y ese hierro es lo que ustedes están viendo acá con azul, que es una coloración especial. Pero venga, les muestro esta que está más bonita. Miren acá las fibras del músculo. ¿Sí las ven? A mano izquierda, literalmente están a mano izquierda y a mano derecha. Están como hacia un lado y hacia el otro lado. Y en todo el centro ven algo que no son fibras musculares. ¿Listo? Eso que están viendo ahí en todo el centro, que se ve como no sé cómo decirles, como un rosa pálido. Vamos a decir que lo que se ve como rosa más oscura son las fibras musculares y lo que ven como rosa pálido es ese amiloide que se ha depositado. Y si ustedes lo ven ahí, ven que empieza literalmente como a separar o a disecar esas fibras musculares. Por eso a esta entidad se le llama restrictiva, ¿listo? Porque me separa esas fibras y obviamente, aunque en un principio la fracción de eyección es normal, porque finalmente la célula muscular es normal, llega a un punto en el cual sí se va a generar no solo la disfunción diastólica, sino también la disfunción sistólica, ¿listo? Esto es otra coloración. Esto normalmente es lo que nosotros llamamos un rojo Congo, que es la coloración que utilizamos para ver el depósito de amiloide. Entonces lo que ustedes ven como manzana, como un color verde manzana, como un color, como si fuera como un fluorescente, como un verde fluorescente, esos son los depósitos de amiloide que están en este músculo cardíaco. Bueno, entonces,
Miren esta imagen lo que les resume. La miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, como ya les había dicho, en la miocardiopatía dilatada y en la hipertrófica ambas se deben a causas genéticas. La dilatada tiene otros eventos adicionales, entre ellos lo que conocemos como intoxicaciones por alcohol crónicas. Esos pacientes pueden hacer este tipo de eventos, que nada tienen que ver ni con comunicaciones interventriculares ni con insuficiencias valvulares. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este tipo de pacientes? Lo que ustedes ven es que obviamente no hay la suficiente capacidad para transmitir la fuerza, obtener esa fuerza a cada uno de los miocitos para transmitir esa contracción de forma efectiva. Y por lo tanto, el resultado es lo que llamamos un estado de hipertrofia, pero hipertrofia excéntrica, ¿listo? Excéntrica o dilatada. Bueno, a medida que esto va progresando, tenemos la particularidad de que en todas estas entidades, tanto en la dilatada como en la hipertrófica y en la restrictiva, el resultado final de ese paciente es que como esos haces de músculo que se están lesionando van a terminar fibrosándose. Ustedes lo ven acá. Se genera una fibrosis intersticial que es depósitos de colágeno en medio de cada una de esas fibras musculares. ¿Qué era lo que veíamos en esta imagen? Mírenlo acá. Esto es una miocardiopatía dilatada ya muy avanzada. Ese estrés al que ha sido sometido este músculo cardíaco ha hecho que esto que ven ustedes azul, lo rojo son las células, esto que ven azul, eso nunca debería existir. Eso es el depósito de colágeno. Eso literalmente es una fibrosis o una cicatrización en medio de cada una de esas celulitas, rodeando cada una de esas celulitas, que a eso lo conocemos como fibrosis intersticial. ¿Listo? Esa por este lado. Por el lado de la hipertrófica, pues es más fácil. Ya les dije, la principal causa siempre va a ser genética y va a ser que esas proteínas que ya se las mostré atrás, esas que estaban como en rojito, en esa diapositiva, esas proteínas van a estar alteradas. ¿Qué pasa en la hipertrófica? Tengo la fuerza para transmitir, digamos así, la contracción, pero no se llena el ventrículo. Por lo tanto, la fracción de eyección está buena, pero igual tengo un déficit para su llenado. Resultado final, el mismo. Véanlo acá. Fibrosis intersticial. Literalmente en medio de cada una de esas fibras musculares se va a depositar colágeno. Y eso obviamente es gravísimo, porque hoy vimos que solamente se depositaba colágeno en el último momento de los infartos, en el momento ya de la cicatrización. Y si ustedes ven acá, eso es lo que está pasando. Es como si se estuviera cicatrizando el corazón, separando las fibras musculares. Esos pacientes, por obvias razones, son pacientes candidatos para trasplantes. Bueno, entonces, como ya sabíamos, ¿qué puede hacerme este paciente? Una insuficiencia cardíaca, sí, una muerte súbita cardíaca, un evento de fibrilación auricular o me puede hacer un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque resulta que ese mal o inadecuado funcionamiento del corazón permite la formación de trombos. Ustedes saben que cuando las aurículas no se contraen adecuadamente o tienen un ritmo de contracción anormal, permiten la estasis como de la sangre en esa localización y eso favorece la formación de trombos. Y en ese caso, pues podrían generar una trombosis hacia el sistema nervioso central, generando un accidente. Una pregunta. ¿Oigo? Tenía una dudita. De pronto la fibrosis intersticial que se cambia por colágeno podría, digamos, conllevarme a una miocardiopatía restrictiva. O sea, esa misma fibrosis por colágeno me podría conllevar a... Sí, no. señorita. Tiene toda la, sí, eso sí puede pasar. Adicionalmente, que lo que habíamos hablado ayer, donde se deposita colágeno, o sea, donde hay esas áreas de fibrosis en el miocardio, son sitios propensos para que se desencadenen
arritmias. Esas áreas de fibrosis, al alterar todo el sistema de conducción normal y de contracción, son puntos importantes en los cuales tenemos eventos de arritmia. Y aquí lo están viendo. Muerte súbita y fibrilación auricular. ¿Listo? Eso es de la parte de los congénitos. ¿Qué hay que saber de la parte de la miocarditis? Obviamente saben que cuando a uno le mencionan el término miocarditis, le están haciendo referencia a un evento de inflamación. Bueno, obviamente del músculo del miocardio. Pero entonces este puede tener muchas causas, no solamente causas infecciosas. Ustedes ven acá que hay unas que son infecciosas, hay otras que son de características inmunológicas y hay otras que literalmente nadie sabe qué fue lo que le generó eso al paciente. ¿Listo? Entonces, una inflamación del miocardio puede deberse a cualquiera de estas situaciones. ¿Qué tenemos acá? La representación de eso. Tenemos lo que ven en rosado intenso, como un fucsia, más o menos. En todas las imágenes lo que ven en un fucsia es esas fibras musculares. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en ciertos procesos infecciosos se puede generar esto. Esos punticos que ven como azul oscuro vienen a ser células leucocitos, células de defensa de mi cuerpo. Entonces, como ustedes están viendo, al generarse esta reacción, esto se parecía a algo que vimos ayer, que era uno de los pasos del infarto agudo de miocardio, que vendría a ser el segundo paso cuando se reclutan los leucocitos. Pero en este caso no se está presentando por un infarto, se está presentando por un proceso infeccioso que ha generado compromiso directamente del músculo cardíaco. Y aquí ven cuáles podrían ser esas situaciones. Pacientes con VIH, pacientes con enfermedades que sean de características, o sea, por ejemplo, en hongos, infecciones por cándida en pacientes que son inmunosuprimidos, infecciones por parásitos, infecciones por cierto tipo de bacterias. Entonces, cualquier infección de esas en esta localización me va a generar eso, la migración de células inflamatorias y la destrucción de ese músculo. El problema de todas estas situaciones es que lo que siempre hemos hablado, si usted ataca al músculo cardíaco, él no se regenera. Lo que puede hacer es cicatrizar. Y cicatrizar ustedes ya saben que no es muy buena idea. ¿Por qué? Arritmias, aneurismas, rupturas cardíacas, todo lo que puede generar una cicatrización en el corazón. Acá están viendo lo mismo, que es ese mismo infiltrado que ya es un poco como más de cerca, que está dilatando o separándome las fibras musculares. En esta específicamente lo que están viendo es enfermedad por Chagas. Literalmente acá ven la célula, el miocito, están viendo el miocito y lo que la flecha les está representando o lo que les está marcando son los tripanosomas que están infectándome ese músculo. Ustedes saben que la enfermedad por Chagas tiene la característica de que compromete músculo cardíaco. Es uno de los órganos por los que ella tiene predilección. Bueno, y aquí están viendo lo mismo, solamente que a esta es esta que veíamos acá atrás como miocarditis de células gigantes, que la consideramos de tipo como idiopático o desconocido, que ustedes ven acá, esto, como estos manchones, y aquí se ven es más bien como manchones, estas son esas células gigantes que están localizadas entre las fibras miocárdicas. Pero ese es el principal problema de esta entidad, que baje el resultado final de cualquier respuesta inflamatoria, aguda o crónica, infecciosa, autoinmunitaria o idiopática que se forme a nivel de las fibras miocárdicas es la fibrosis, la cicatrización con todas las repercusiones que ello conlleva. Bueno, ven exactamente lo mismo, ese infiltrado que me está separando esas fibras. Bueno, ahora, tenemos algo muy importante y es que como el corazón está recubierto por el pericardio, pues al pericardio también le pueden dar enfermedades. Entonces, el grupo de enfermedades o de trastornos que se pueden presentar en el pericardio son esos que ustedes ven ahí. Uno es la acumulación de líquidos. Ustedes saben que ahí se puede acumular
el líquido que uno quiera. Entonces, vamos a ver que a eso es lo que le conocemos como un derrame pericárdico o como un hemopericardio, dependiendo de qué sea lo que se me haya acumulado. ¿Qué es importante de la acumulación de líquidos en la cavidad pericárdica? Resulta que ustedes saben que obviamente ese saco pericárdico o esa cavidad pericárdica tiene un material que es como una especie de suero, como si fuera una agüita, que lo que permite es que el corazón pueda moverse sin generar ningún problema. Ese líquido que está ahí, que vendría a ser el líquido pericárdico, se considera que en promedio corresponde como a entre 30 y 50 mililitros pues, de líquido. ¿Qué pasa cuando se ha presentado un derrame? Esa cavidad puede llegar a ocuparse de forma literalmente dramática. ¿Qué quiere decir eso? Que puede llegar a alcanzar capacidades hasta de 500 mililitros ocupando esa localización. Bueno, entonces, esa ocupación de líquido, ya sea por sangre o ya sea pues por un derrame, por suero literalmente, tiene la característica de que puede llamarse aguda o crónica. Entre la aguda y la crónica, si finalmente a mí me va a dar un derrame, es preferible que me dé un derrame pericárdico crónico, porque ustedes saben que como lo crónico es tan lento, logra que mi corazón de cierta forma se adapte a esa restricción, se adapte como a esa compresión que se le está generando por parte de ese líquido que se está acumulando. Cuando no es crónica, sino que ese derrame, ya sea pericárdico o hemopericardio, es agudo, esa acumulación de líquidos es aguda, esos son los pacientes que uno considera como con un taponamiento cardíaco, que literalmente se llenó de forma brusca o súbita o aguda ese espacio y por lo tanto impidieron que el corazón se siguiera movilizando. Entonces, esas son las características. Ahí en esa cavidad se puede acumular líquido, sea sangre o sea líquido pues pericárdico, pero entonces las repercusiones clínicas que va a tener ese paciente depende de qué tanto es el volumen de líquido con el que se está llenando, si lo normal es 50 mililitros, qué tanto más hacia allá se está llenando, y lo otro es qué tan rápido se está dando ese derrame, si es agudo o si es crónico. Bueno, del grupo de pericarditis que tenemos, obviamente las pericarditis se considera que son eventos inflamatorios que se han presentado a nivel de la pared pericárdica o sí, de la membrana pericárdica. Entonces, esas pericarditis ustedes las ven acá. Pueden ser de varios tipos. Puede ser serosa, puede ser fibrinosa, purulenta, hemorrágica o caseosa. Cada uno de esos nombres, ¿a qué viene? O sea, ¿cuál es la razón de ser de cada uno de esos nombres? Si ustedes recuerdan cuando estudiaron inflamación aguda, en inflamación aguda le decían a uno que existen unos patrones de inflamación que dependen de cuál es el órgano o de cuál es el proceso infeccioso que se está generando. Bueno, entonces empezamos por la pericarditis serosa. Se considera que en esas condiciones no, o que ese tipo de eventos, es decir, cuando se genera una inflamación y lo que se está como acumulando es como plasma, como suero, por eso se llama serosa, se considera que no es por un evento infeccioso bacteriano. ¿Listo? ¿Cuáles podrían ser las causas de esos? De ese tipo de inflamación serosa del pericardio. Casi siempre se considera que son procesos inflamatorios no bacterianos. ¿Como quién? Como la fiebre reumática, de la cual ya hablamos, como el lupus eritematoso sistémico, enfermedad de características autoinmune, como algunos de los tumores que vamos a ver enseguida, o a veces infecciones víricas. Ustedes saben que obviamente el tipo de respuesta que se monta frente a una infección bacteriana o frente a una infección vírica es diferente. Y por lo tanto, cuando es vírica, cuando literalmente es cualquier virus, no es tan agresiva, digamos que no se reclutan tantos leucocitos y por eso se daría esta característica. Bueno,
De la pericarditis fibrinosa, que de pronto algunos de ustedes lo recuerdan de general, se considera que es la forma más frecuente, por eso ahí está en amarillito. Es la forma más frecuente de pericarditis que tenemos, ¿listo? ¿Y cuál es el problema de ese? Que se llama fibrinosa porque en esa hay un depósito de fibrina. Y ustedes saben que la fibrina tiene la característica de que es como un pegante. O sea, literalmente yo me la imagino como si fuera un pegante. Esa obviamente actúa en el proceso de formación de trombos, en la hemostasia, pero la función de ella es ayudar como a la adhesión de las cosas o a pegar las cosas. Entonces, imagínense una inflamación del pericardio en el cual se está depositando fibrina o como si se estuviera depositando un pegante. Literalmente se genera una adherencia del pericardio visceral y del pericardio parietal. ¿Listo? Entonces los dos pericardios se van a adherir y a eso es a lo que clínicamente cuando ustedes examinan al paciente, ustedes le encuentran como un roce pericárdico. Esa es la situación. Cuando uno encuentra como un roce, como si hubiese algo ahí que estuviera literalmente como sonando, como que algo no está muy bien, es debido a eso. Es un proceso de inflamación del pericardio, pero que tiene la condición de ser fibrinoso. Bueno, ¿quién lo puede generar? Pues es la más frecuente. Así que cualquier cosa la puede generar. Principal condición para que se genere infarto agudo de miocardio. Ayer les dije, una de las complicaciones del infarto es la pericarditis. ¿Cuál de esas pericarditis? Pues la fibrinosa. Bueno, ahora, la purulenta o supurativa. Obviamente su nombre lo dice todo. Es purulenta porque es pus, porque literalmente es ese material como lechoso, blanquecino que uno observa cuando hay ¿qué? Cuando hay un evento infeccioso, que ese sí puede ser bacteriano casi siempre, pero también puede ser micótico o parasitario. Bueno, aquí obviamente el viral pues no entra porque el viral ya estaba por allá arriba en el grupo de los serosos. ¿Cuál es la característica? La característica es que literalmente se le está llenando la cavidad pericárdica de pus. Para ustedes lo que ustedes ven como pus clínicamente en un paciente, ese material, para nosotros en histología, en patología, es simplemente como un reclutamiento de neutrófilos. Es como un agregado o como un cúmulo de neutrófilos que han llegado a esa localización. ¿Listo? ¿Cuál es la principal característica de este? Que este pues conlleva estados de cicatrización. Ustedes recuerdan que cuando vieron inflamación aguda, el último paso de la inflamación aguda era la reparación de los tejidos. Y a veces cuando eso es supurativo y pues literalmente no lo dreno, ustedes saben que eso hay que drenarlo. Cuando uno tiene un absceso, pues el tratamiento de un absceso es drenar el absceso. Cuando eso está localizado ahí en el pericardio, el objetivo es ayudar drenando eso. ¿Por qué? Porque o si no, eso sufre un proceso que lo llamamos organización y termina de cierta forma haciendo lo mismo que el evento anterior, que es generándome como una adherencia o como literalmente como una adherencia, como pegarse las dos láminas del pericardio. La otra es la hemorrágica. En la hemorrágica, pues no tengo mucho que decirles de la hemorrágica. Literalmente es pues que hay una hemorragia que se ha presentado y que se va a generar una respuesta inflamatoria ante esa acumulación de sangre. Casi siempre se asocia con neoplasias malignas. A veces también se puede asociar con tuberculosis. Cuando uno considera que un paciente tiene como una pericarditis y y pues ustedes que son los que le hacen el drenaje, le sale ese material, pues a menos de que no se hayan equivocado y le haya cogido un vaso, pero si realmente llegaron a la cavidad pericárdica y logran obtener ese material,
eso a nosotros nos puede indicar o nos puede generar la sospecha de que lo que el paciente tiene es un tumor. ¿Listo? Un tumor, obviamente, de las fibras musculares, que ya vamos a ver cuáles son los tumores del músculo cardíaco. Bueno, la última, pues su nombre lo dice todo. Pericarditis caseosa, que esa es exclusiva de ¿quién? La tuberculosis. La tuberculosis. La tuberculosis es, o sea, literalmente, cuando uno le dicen caseoso, es marca de tuberculosis. Bueno, entonces, pues obviamente se da en ese tipo de pacientes. Esas son las pericarditis agudas, todas esas que vieron ahí. ¿Qué pasa con el cuadro crónico, con la respuesta inflamatoria crónica? Se considera que en esos casos están estas tres: la adhesiva, la pericarditis adhesiva, la que genera adhesión, pero no solamente de las dos láminas del pericardio, sino también hacia estructuras mediastinales, y la que es constrictiva o como restrictiva, que impide pues la movilización. ¿Por qué impediría la movilización? Por esto, porque la crónica casi siempre conlleva cicatrización y por lo tanto eso genera restricción en los movimientos cardíacos. Es como si se engrosara el espesor normal de cada una de las láminas del pericardio y por lo tanto generan una mayor dificultad para que el corazón se pueda mover pues de forma libre, ¿Listo? Esta imagen que están viendo acá es un tipo, bueno, realmente son dos. Son dos tipos de pericarditis. De todas las que les acabo de mencionar, ¿cuáles creen que son esas dos? La del lado derecho puede ser hemorrágica. Podría ser hemorrágica. Ustedes ven acá, este es el pericardio, obviamente. Profe, la del lado izquierdo podría ser seroso. Ya voy. Miramos la derecha que la comentó la compañera. Aquí ven afuera el pericardio, que literalmente como con unas pinzas en quirófano lo están separando, están abriendo pues obviamente hacia el corazón, y esta acumulación acá de líquido que están viendo que se debe a una inflamación del pericardio, este líquido podría ser hemorrágica, pero el problema es que no es pues si ustedes recuerdan, la sangre es como un rojo rutilante y esto no se ve tan rojito, se ve un poco más como translúcido. Por eso esta que están viendo acá es una pericarditis serosa. Si yo sé que tiene estas características, yo sé que la probabilidad es que pueda ser por infecciones víricas, por lo menos sí sé que no es por nada bacteriano. ¿Listo? Esta de acá. Esta área que les estoy mostrando acá es el pericardio. Este es el pericardio y esto que tienen acá es el corazón. ¿Qué es lo que están viendo acá? Fibroso. Fibrinosa. Se llama fibrinosa, muchachos. Fibrinosa, porque es de fibrina. ¿Listo? Entonces, esta que están viendo acá, sí tienen toda la razón, es fibrinosa, que como ya lo mencionamos, es como un pegante. Si ustedes alguna vez echaron pegante en la mano cuando uno era chiquitico y la unía con la otra mano, cuando la separaba, se generaban como esos hilitos entre una mano y la otra. Véanlos acá. Es esto. Esto es esa fibrina que está generando la adhesión del pericardio visceral hacia el pericardio parietal. Bueno, este posiblemente sea un caso de infarto agudo de miocardio que hizo este tipo de complicación. Bueno, en esta, pues sí se las pongo más fácil porque esta está un poquito más difícil, pero esta también es una pericarditis fibrinosa. Esto que ustedes están viendo acá era lo que les decía. Si alguna vez jugaron con pegante, eso se ve así, como que quedaran unos grumitos. Son estas cositas que ustedes ven acá. Esto es la fibrina, que está ahí como pegado en la superficie. Y así se ve en el corte histológico, como unas prolongaciones que viene a ser ese depósito de fibrina rosadito. Bueno, ahora en este sí. ¿Cuál están viendo? ¿Hemorrágica? Exacto. Hemorrágica. Exactamente, esta sí es hemorrágica.
Ustedes ahí ven que ese color es como un rojo rutilante, que lo que implica es que acá están separando el pericardio pues con pincitas, y acá el pericardio parietal, y acá queda el pericardio visceral, y lo que están generando es eso, esa acumulación de sangre en esa localización. Y aquí en aunque realmente la imagen no es que sea muy bonita. Purulenta. Purulenta, ¿no? Exacto, esa es purulenta. Es ese como amarillo, blanquecino, o sea, eso es como literalmente como crema de leche, una cosa así como toda rara. ¿Listo? Aquí en este caso, ¿qué están viendo? Aquí lo que están viendo, más que un tipo de pericarditis, son abscesos o microabscesos. Todas esas cositas que ven como en blanco son microabscesos que se han generado en un estado de miocarditis. Bueno, obviamente de características bacterianas. Una miocarditis por una infección bacteriana me va a generar como microabscesos en la pared del músculo cardíaco, que es lo que están viendo como aquí en amarillo, aquí en amarillo, acá en amarillo, son como pequeños abscesos que se han generado a nivel del músculo cardíaco. Ahora sí, tumores cardíacos. Resulta que al igual que cualquier otro órgano, yo siempre les he dicho, o sea, la premisa es que si uno tiene células, pues esas células pueden mutar y uno puede terminar teniendo un tumor. Y resulta que el músculo cardíaco no viene a ser la excepción a la causa. Entonces, esos que ustedes están viendo ahí son tipos de tumores que se pueden presentar en el corazón. Bueno, de todos los tumores que tienen ahí, el más frecuente entre los tumores, en general, el más frecuente de todos, pero es de condición benigna, es el que ven de primero, es lo que llamamos mixoma. Bueno, ese es el principal tumor benigno del músculo cardíaco y en general es el principal tumor pues que se puede presentar en el corazón. ¿Listo? Casi siempre se localiza a nivel de las aurículas. Ahorita les muestro una imagen de una lesión de esas. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Su problema es que, digamos que por los componentes que tiene mucha matriz extracelular. Más que células está constituido por matriz extracelular. Y eso hace que se puede generar émbolos hacia otras localizaciones. Literalmente es como si él empezara a fragmentarse y empezara a migrar hacia otros sitios. Bueno, entonces esa es su característica. ¿Quiénes le siguen a él? Le siguen el fibroma y el lipoma. Nuevamente, por la clasificación que ustedes ya saben, ambos de características benignas. Fibroma habla de los fibroblastos, del tejido de los fibroblastos que se encuentran en la matriz. A veces ellos pueden sufrir neoplasias y pueden generarme este tipo de lesiones. Si lo llamo fibroma, estoy diciendo que es benigno. Lipoma, también benigno, pero ¿de quién proviene? Del músculo, del tejido adiposo, de la grasa. Y uno dice, pero ¿y dónde tenía el corazón grasa? En el pericardio. Si ustedes se acuerdan, el pericardio seroso, cuando recubre o cuando está cerca a una arteria coronaria, eso se ve llenito de tejido adiposo. Y puede ser uno tan de buenas que esas células, ese tejido adiposo sufra una mutación y le dé a uno un lipoma. El fibroblastoma papilar se considera que es una lesión frecuente, pero en ese caso no se ve afectada como la pared, no es como una célula de la pared del corazón, sino lo que se van a ver afectadas son las válvulas cardíacas. ¿Listo? Ese tipo de lesiones es como predominante de las valvas. El rhabdomioma es otra lesión del músculo cardíaco de características benignas. Su marca es que digamos así, ese nombre, esa nomenclatura de rhabdo proviene de músculo esquelético. ¿Listo? Entonces también se puede presentar. Y digamos que lo menos común
que puede presentarse entre todos los tumores cardíacos es todo el grupo que llamamos sarcoma. Pues si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de sarcoma, nos referíamos a los tumores malignos que no son epiteliales, sino que tienen la característica de tener su origen en células mesenquimales. Entonces, hay quienes podrían entrar: angiosarcomas, fibrosarcomas, liposarcomas, o sea, cualquier tipo de lesión, pero ya con connotación maligna pues, del corazón. Tienen que tener en cuenta que los sarcomas del corazón es una cosa que es bien, bien rara que se presente, pero cuando se presentan son extremadamente agresivos. Bueno, pero entonces el más frecuente de todos siempre va a ser el mixoma. Y este que están viendo acá es un mixoma. Como les dije, su ubicación casi siempre es a nivel de las aurículas. Ustedes acá lo están viendo en las aurículas. Y si ven esta imagen de la derecha, yo les decía que, que su característica es que está constituido por muy pocas células. Realmente es como más matriz extracelular que células. ¿Cuáles son los grupos de células? Pues lo que ustedes ven por ahí como punticos morados o punticos como azul oscuro. Esas son las células. Todo lo que ven en un rosado pálido es la matriz extracelular. Por eso recibe ese nombre. Esta característica de que sea más matriz, por eso es mixoide, sea más mixoide o más matriz que células, hace que se pueda fragmentar fácilmente. Y al fragmentarse, esto, pues literalmente está dentro de mi aurícula, generaría una embolización de este tipo de tumores. Bueno, esta que están viendo acá también es un ejemplo de un mixoma. Se los muestro porque es el más frecuente que tenemos. También tiene esa característica de localización a nivel de la aurícula. Y miren acá esta imagen, que de pronto es un poquito más bonita que la anterior. Ustedes ven que se ve una cantidad como de espacio blanco, como vacío, que viene a hacer eso. Viene a ser la matriz extracelular como el tejido de sostén de ese tumor, y solo lo que ven como morado oscurito son las células. Eso es lo que le da la propiedad a ese tipo de tumores de poder migrar hacia otra localización. Profe, ¿ese cuál era? El mixoma, el que es más frecuente. Ahora, este que están viendo acá en esta imagen, que está localizado a nivel de la pared muscular, pero esto ya sería de un ventrículo, ya no estaríamos en una aurícula. Obviamente, pues acá yo solamente veo una masa, pero cuando esto lo vieron en un corte histológico, se dieron cuenta que correspondía a una lesión, digámoslo así, benigna del músculo esquelético, es decir, a un rhabdomioma. ¿Cuál es el problema de los tumores del corazón? Que aunque sean benignos, tienen mucha repercusión clínica, porque ustedes ya cuando vieron neoplasia se dieron cuenta de que supuestamente lo que es benigno no me mata, no se disemina, no hace metástasis, no genera tanta infiltración del tejido y todas esas cosas. Pero imagínense una masa, una neoplasia, así sea benigna, creciéndole a uno en el corazón. O sea, la repercusión clínica inmediata en ese paciente es una cosa alarmante. Es diferente a cuando uno tiene neoplasias benignas en otros órganos, que casi siempre se viene a dar cuenta uno por allá, como por cuestiones de azar. En el corazón no, en el corazón todos estos eventos tienen una repercusión inmediata. ¿Listo? Acá resulta que los tumores en general se clasifican como primarios o como secundarios. Entonces, primarios fue todo eso que les acabé de mostrar en esa primera gráfica donde estaba mixoma, fibroma, lipoma, todo eso. Los secundarios se considera que es cuando el tumor no es propio de ese órgano. Aquí lo que están viendo es eso. Es un tumor que se diseminó o hizo metástasis hacia el corazón de este paciente, pero que obviamente por diseminarse o metastasizar no era primario del corazón. Ven las fibras musculares, acá las ven muy bonitas a mano derecha, y de un momento a otro ven
que se empiezan a separar entre ellas y que en medio de ellas se empiezan como agregar como unas bolitas moradas oscuritas. Esas bolitas moradas oscuritas que ustedes están viendo acá, que me reemplazaron y me separaron, esas fibras musculares corresponden a una metástasis, en ese caso, por esas características que se están viendo ahí, de un melanoma, de un tumor maligno en la piel, que es tan agresivo que miren lo que puede hacer metástasis o diseminarse al mismo corazón y generarme todo este como abanico de manifestaciones clínicas. Lo que tienen que saber de los tumores cardíacos es eso. No son frecuentes, pues obviamente es más frecuente que uno se muera de un infarto que de un tumor cardíaco. Pero cuando se presentan, el paciente se los va a manifestar clarito, clarito. ¿Por qué? Porque es que la función del corazón es como muy concreta y cualquier mínima alteración en la estructura de todo lo que hemos hablado, en el espesor de la pared, en el volumen o en el espacio que tiene la cavidad ventricular, en la contractilidad, cualquier mínima cosa me hace una manifestación clínica increíble. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aunque no son frecuentes, sepan que sí pueden aparecer. No vaya a ser que de pronto uno le haga un ecocardiograma a un paciente y le revelen una masa y uno no sepa ni de qué le están hablando. Estas son las entidades más frecuentes de carácter neoplásico, tanto benigno como maligno, que se pueden presentar a nivel del corazón. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya todo lo que es miocardiopatía, que realmente de miocardiopatía quiero que sepan es que es congénito, o que por lo menos se debe a circunstancias en las cuales normalmente bajo hipertensión, hipercolesterolemia, a que esas condiciones no influyen en ese paciente. De pronto en ese grupo entra lo que el compañero había mencionado de los deportistas. Son personas que son de alto rendimiento, son personas que no tienen esos factores de riesgo que normalmente tiene el resto de la población y que generan muchas lesiones, pues que pueden generar lesiones cardíacas. Ahí podría entrar las miocardiopatías. De todo el grupo de las pericarditis, sí necesito que se la sepan, porque nosotros se la reportamos. Cuando usted ve la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica, la función de ustedes es obviamente generar el drenaje de ese líquido y mandarlo a evaluación, ya sea por bacteriología o por patología. Y entonces nosotros le podemos responder eso. Pericarditis fibrinosa o infiltrado fibrinoso, infiltrado supurativo, infiltrado seroso, infiltrado hemorrágico, infiltrado caseoso. Entonces ustedes deben saber a cuál de cada una de esas entidades o cuál vendría a ser como la explicación lógica de que tenga una u otro tipo de pericarditis. Y de toda la parte de los tumores solamente quiero que sepan eso, que sepan que pueden ser benignos, que pueden ser malignos y que la importancia es la repercusión clínica que tienen. Realmente en ese momento no es como los otros tipos de tumores que uno dice, pero ¿cómo llegó un señor con un tumor que le está deformando la cara, la pierna? ¿Cómo esperó tanto tiempo? No, acá no funciona así. Acá, por más chiquitica que sea la masa, el paciente les va a consultar, ya sea porque tiene insuficiencia cardíaca o arritmias o alguna manifestación hemodinámica. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas de la parte de cardio, de lo que hemos visto? Háblame un poquito más duro porque no escucho. Ah, ya. ¿Me podría repetir y mostrarla el fibroma? No, o sea, la imagen del fibroma no la tengo. Ah, ya. No les mostré una imagen del fibroma. El fibroma se considera que la célula de origen es el fibroblasto, que es lo que normalmente está en la matriz intersticial. Y la característica de llamarse fibroma da la connotación de que es benigno. Si fuera maligno, pues que también tiene su contraparte maligna, se llamaría fibrosarcoma. Bueno. Sí, profe, y
¿Me puede dar uno de estos tumores en alguna válvula o cuerda tendinosa? En cuerda tendinosa sí le podría dar y en músculo papilar con mayor razón, pero en o sea, literalmente pues en cada una de las valvas lo que a uno le da es fibroblastoma papilar. Puede que de pronto un mixoma haya crecido tanto que termine comprometiendo, miremoslo acá, eso. Este sería la aurícula, que haya crecido tanto ese tumor que termine comprometiéndome las valvas, a que ustedes ven que se está generando un compromiso o una extensión a las valvas, pero que sea primario de las valvas, realmente el tumor primario de esa localización es el fibroblastoma papilar. ¿Listo? Sí, profe, ya. Listo. ¿Alguien más tiene dudas? No, profe. Listo. Entonces, ya saben, esto les va a entrar en quiz dentro de 8 días. El objetivo es que les vaya bien, muchachos. O sea, realmente mi intención no es que ustedes se queden. Yo sé que patología, en especial sistemas, tiene el problema de que, según tengo entendido, les atrasa por allá una cantidad de cosas según el plan curricular que ustedes tienen. Entonces, el objetivo es que les vaya bien y que entiendan. Lo más importante realmente es que entiendan. Pero entonces necesito que hagan ese esfuerzo adicional complementando la información con lo que está en el libro cuando algo les haya quedado como a medias de entender. Entonces, como el objetivo es que la próxima semana tengan el refuerzo con el monitor, les repito, no es obligatorio, pero pues sería interesante que tengan esa experiencia de tener un monitor que los pueda guiar y que les pueda terminar de complementar como la información. Entonces, siendo así, el jueves, para que todos lo sepan, aunque veo que unos ya empezaron a desconectarse, el jueves a la 1 de la tarde van a presentar el quiz de todo lo que vimos hoy. Hoy no, o ayer y hoy, ¿listo? Es decir, de lo que vimos esta semana. Y el viernes a la 1 también de la tarde ya presentan el parcial oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que la próxima semana ustedes obtienen el 55% de este corte, que es 15 del quiz y 40 del parcial. Siendo así, el jueves ustedes presenten el quiz y esa clase de Mama 1 se las voy a dar junto con la de Mama 2 para que no se conecten conmigo. Pero el objetivo de que no se conecten conmigo no es que se pongan por allá a ver televisión o a hacer otras cosas. El objetivo es que utilicen ese tiempo para estudiar. Yo sé que están presionados, sé que estamos en momento de parcial y ustedes deben estar llenos de parciales por todo lado y todo el mundo les está exigiendo que estudien su materia. Entonces, utilicen ese tiempo para eso. De verdad que estoy preocupada porque hay notas que yo digo, no, o sea, no van a hacer, o sea, no van a alcanzar a levantar esa nota para este primer corte. Y cada vez que va pasando el tiempo, los temas se van poniendo un poco más complicados. Esto, pues, es lo que todos conocemos de corazón, vasos y generalidades. Pero ya el próximo quiz, el próximo corte, ya van a ver cosas nuevas, van a ver mama, pulmón, hígado, vejiga, próstata y otras cosas, entonces puede tornarse un poco más complicada la materia. Entonces aprovechen en este momento para obtener la máxima nota que puedan, tener como esa, literalmente como esa ganancia uno ahí, de si les llega a ir mal en otro corte, hay compensa. Bueno, entonces tienen esos dos, el quiz y el parcial, cada uno a la 1 de la tarde, jueves y viernes. ¿Listo? ¿De eso les queda alguna duda? Profe, una última preguntita. ¿Me puede dar uno en algún como nódulo o fibra conductora del impulso? Que sea como propio de ese tipo de células. Lo que Sí. pasa es que, lo que pasa es que si recordamos, las fibras, o sea, el sistema de conducción cardíaca realmente viene a ser un músculo, o sea, un miocito especializado.
no es que sea ni sistema nervioso ni alguna otra cosa diferente. Realmente son células musculares que se han especializado en esa capacidad de generar esa conducción cardíaca. Entonces, al ser células musculares, les podría dar las mismas lesiones que le dan a cualquier otra célula de origen muscular, que literalmente vendrían a ser todo el grupo de leiomiomas y de leiomiosarcomas. Listo, profe. Listo. ¿De resto nadie tiene ninguna otra pregunta?